Del Señor Jesucristo, y estamos en Primera de Corintios, en el capítulo número 6, y llegamos al versículo número 12, que habremos de considerar hoy, y tal vez podamos adelantar un poco más allá de este versículo número 12. Y este versículo dice de la siguiente manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Luego de haber expuesto lo relacionado a los litigios que de manera equivocada se presentaban delante de los incrédulos, y el apóstol despertándonos a la realidad de que Dios nos ha otorgado una sabiduría que excede la sabiduría del mundo y una capacidad que gira en torno a la gracia de Dios para poder diferenciar, para poder discernir entre una cosa y otra, entre el bien y el mal. Debemos nosotros ser los que juzgamos los casos que se presentan dentro de la iglesia, en los cuales se pudiera estar practicando algún pecado, cometiendo algún error no grato a Dios. Y vimos el domingo pasado que él concluye esta sección diciendo que nosotros éramos del tipo de personas que ya no somos ahora, y el verso 11 nos dice que éramos así, mas ya hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La posición que ocupamos en Cristo es una posición de seguridad, es una posición permanente y definitiva. Porque como le dije anteriormente, no somos un experimento de Dios. Dios no toma a personas para llamarlos, otorgarles salvación y luego no cumplir con el propósito para el cual Él les ha llamado, el cual es salvarlos. La salvación nunca ha sido un asunto de la voluntad humana. La salvación nunca ha recaído sobre las ejecuciones del hombre, sino que es el producto, es el resultado de la gracia de Dios. Y en esa gracia hemos sido lavados, hemos sido santificados y finalmente justificados. Sobre esto hablamos el domingo pasado. No quiero volver a enfatizar con relación a esto, pero es necesario, amado hermano, que para que podamos comprender y continuar en el texto, entendamos el contexto que antecede a este verso número 12. El verso anterior, como dijimos, nos declara lavados, santificados y justificados por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Para que aquí, amado hermano, en este versículo, entendamos cuál es nuestra relación con el pecado en adelante, luego de haber sido alcanzados por Dios. Entendiendo, amado hermano, que los pecados que el apóstol habló en el versículo 5 y que habrá de hablar en este versículo 12 en adelante son aquellos pecados de índole sexual, de la práctica de la inmoralidad sexual. Y aprendimos que viene del griego porneia, que tiene que ver con todos aquellos pecados que son de tal índole, de inmoralidad sexual. Y como dijera en el verso anterior, esto erais algunos, mas ahora
tiempo pasado. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ahora y en adelante. Y debemos tener una actitud combativa en contra de las prácticas que definían nuestra vida pasada. Hemos sido llamados a novedad de vida, a una nueva vida, y por lo tanto, habiendo sido partícipes del nuevo nacimiento, es una nueva vida con unas nuevas costumbres, con unas nuevas inclinaciones, con unos nuevos afectos hacia Dios, hacia su santidad, porque ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, nuestra vida habrá de estar caracterizada por la práctica de una vida piadosa, una nueva vivencia en Cristo. Mire, hermano, lo que estaba claro para el apóstol Pablo en aquel entonces parece no estar muy claro en la actualidad. Y sobre esto quiero hablar. Quiero que usted entienda, amado hermano, y preste su oído. Y para aquellos que lo puedan ver a través de este video, yo quiero que usted abra su corazón, que usted le permita a Dios hablarle a través de la Escritura, y que usted pueda entender cuán grande es el regalo que le ha sido otorgado a usted de estar en Cristo. Es estar en Cristo lo que garantiza la salvación del creyente. Pero tristemente se predica un evangelio en el cual el hombre va con Cristo como copiloto de su vida. Amado hermano, desde el instante que usted fue alcanzado por Cristo, por su gracia, por el amor de Dios, y usted rindió su vida genuinamente a Cristo, usted fue bautizado en Cristo, usted fue inmerso en Cristo. Y esto, hermano, es invariable. Ahora bien, es cierto que estando en Cristo, no siempre nos comportamos como cristianos y no siempre andamos a la altura de nuestro llamamiento. Pero ¿sabe qué, amado? Dios, el Dios al cual nosotros le servimos, ya miró de antemano, Él ya previó tales conductas. Y en Cristo, en el pasado, en la cruz del Calvario, Él las clavó. ¿Usted entiende eso, hermano? Los pecados que usted va a cometer no tienen solución si no es fuera de la obra que Cristo hizo en el pasado. Porque si no fuera así, el pecado que yo cometí hace 10 minutos, ¿dónde quedaría? ¿Tendría Cristo que morir nuevamente por ese pecado? Más aún, el pecado que usted cometerá mañana y sobre el cual usted procura no cometer y se esfuerza y ve la tentación venir, y en el espíritu se resiste y dice, como el apóstol dice, yo no me dejaré dominar. ¿Dónde queda entonces la práctica del pecado luego de aquel evento glorioso y redentor de la cruz? ¿Dónde queda? Mire, Cristo murió por los pecados desde Adán hasta Cristo, hasta el Calvario, hasta el Gólgota, pero también murió por los pecados que habrían de ser cometidos más adelante por los santos, por los redimidos. Y esto es lo que yo quiero, amado hermano, que usted entienda en este día. No para que, como aquellos enemigos de la doctrina de la seguridad de la salvación, combatan en contra de lo que está establecido en la Biblia,
y muchas veces combatiendo en contra de los que predicamos esta seguridad, quienes dicen que nosotros gustamos de predicar este evangelio y esta doctrina para preparar el terreno y sentirnos cómodos ante la práctica de un eventual pecado. No es así, hermano. Lo que caracteriza a los santos es una vida piadosa, una vida santa, una vida pura, una vida de esfuerzo en la cual la nueva criatura no es enseñoreada por el pecado, sino que la nueva criatura, la cual es usted y soy yo, tiene la capacidad, por cuanto el Espíritu Santo reside en usted, de enseñorearse sobre la tentación pecaminosa que viene sobre su vida. Y esto está claramente establecido en la Biblia, aunque para muchos nos resulte difícil expresar esta verdad. El apóstol dice: todo me es lícito. Algunos teólogos discuten si este todo se refiere a todo como absoluto o a todo dentro del campo de cosas que son parte de una vida piadosa. Es aquel todo que es permitido dentro de lo permisible para los cristianos. Ellos dicen que no se refiere a todo, como dije anteriormente, como en el término absoluto de la palabra, que yo puedo hacer todas las cosas, incluyendo pecar, y me es lícito hacer, porque mi relación, ya que está asegurada en Cristo con Dios, me permite hacer todas las cosas, incluyendo el pecado. Y algunos dicen que de ser el segundo su significado no sería entonces todo en el sentido literal. No sería un todo que abarque todas las cosas. Otros piensan que este todo es literal y que no excluye ninguna acción de inmoralidad sexual como posible causa de nuestra perdición. Si tomamos en cuenta el contexto, tenemos que reconocer que la temática no ha variado mucho y que ha girado en torno al pecado de fornicación, para el cual usa la palabra porneia, la cual reúne todos los pecados que se centran en la práctica del sexo fuera del orden establecido por Dios. Y para contestar a esta pregunta, ¿qué quiere decir Pablo con todo? Si es lo primero que le expresé o lo segundo, lo primero, repito, que es todo lo que es permisible dentro de una vida piadosa, todo lo que es permisible en el orden divino, o es todo incluyendo la práctica de algún pecado. Tenemos que ir a la Biblia para encontrar respuestas para esto. La Biblia se interpreta a sí misma. Y en ambos casos, en ambas interpretaciones, hay cierto grado de verdad para nosotros y queremos verlo a la luz de la Escritura. Si miramos las historias que son narradas en la Biblia y que tratan de este asunto, notaremos que Dios determinó diferentes sentencias en los casos en donde se practicó este pecado. Por ejemplo, amado, tomemos el ejemplo bien sonado y bien conocido del pecado de David con Betsabé. Cuando el pecado fue cometido y el profeta Natán confronta a David de parte de Dios, el rey David, vemos en el relato, vamos a considerar, que levanta sus manos humildemente y reconoce su pecado. De inmediato el profeta le informa entonces cuáles habrán de ser las consecuencias de tal pecado, y el rey David, conociendo cuál era la paga de este pecado, la muerte por apedreamiento,
debe haberse asombrado, asustado, impresionado, porque fue tomado infragante, practicando este pecado y tratando de ocultarlo. Vayamos a 2 Samuel capítulo 12. Mire lo que dice el capítulo 12 de 2 Samuel. Y esto es como una introducción a lo que el texto nos quiere decir. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, en obvia referencia a David, y el otro pobre, en obvia referencia a Urías. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su mano y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Miren el detalle que el profeta Natán da de la relación que tenía Betsabé con Urías. Una relación de cuidado, una relación de amor, de afecto, una relación de unidad, un vínculo que hasta la comisión del pecado de David y Betsabé había permanecido inamovible y estable. Mire con la ternura con la cual Natán describe la relación de Betsabé con su esposo. Había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Quién vino a David? El deseo, la necesidad de intimar con una mujer. Y él tenía mujeres, porque en aquel entonces la poligamia era permitida. David tenía muchas ovejas, y debemos suponer que eran hermosas, que eran mujeres que satisfacían la necesidad de cualquier hombre. Él no tenía una sola, tenía muchas. Cuando le asaltó el deseo natural de satisfacer tales necesidades, no tomó de sus ovejas, tomó aquella oveja que le pertenecía a aquel hombre que solamente tenía una. Avaricia, lascivia, adulterio, fornicación, egoísmo, asaltaron el corazón de David. Entonces se encendió el furor de David, porque mira, amado, aunque nos resulte un tanto difícil, David aún tenía un corazón conforme al de Dios. Y no es que su corazón fuera igual al de Dios, sino que era un corazón en el cual la verdad moraba, y el juicio que él emitía acerca de las cosas era un juicio justo. Él no era injusto, aunque actuó de manera injusta. Se encendió su furor, se airó. Nos suele pasar, ¿verdad, amado hermano? Que cuando vemos la paja en el ojo ajeno, señalamos la conducta de tal persona en la cual hemos encontrado alguna falta, pero no somos tan rápidos para mirar la viga que hay en nuestro propio ojo. Mire, él muestra
que a pesar de su condición de pecaminosidad, aún retenía en sí un corazón conforme al de Dios. Hizo juicio de inmediato. Rápido, hermano, tenga cuidado, porque cuando usted emite juicio sobre la conducta de algún hermano y usted señala, como dice el refranero popular, cuando usted señala con un dedo, hay 4 que le señalan a usted, pero sobre todo está el dedo de Dios. Los 4 dedos suyos no importan, hermano. Es el dedo de Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Así que tome ese tiempo, amado hermano, cuando usted vea que alguien está siendo señalado en alguna actitud pecaminosa, no sea que cuando usted emita un juicio en su corazón en contra de esa persona, no sea que usted esté emitiendo un juicio en su propia contra. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre que estaba siendo presentado en la historia que Natán le relata a David. Y le dice a Natán: vive Jehová, aleluya, gloria al Señor, amén. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él sabía lo que tal práctica merecía: la muerte. La muerte por apedreamiento. Y recuerda usted a aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y arrojada. Yo digo que fue tirada a los pies del Señor, literalmente, hermano. Aquella mujer debe haber caído de rodillas ante la presencia del Señor. Y sabe usted lo que sucedió, ¿verdad? Que cuando ella es llevada delante de los pies del Señor para que ella sea sentenciada por el Señor, quien vivía su ministerio bajo la ley, y él muy sabiamente le salva la vida a aquella mujer diciéndole: el que de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y debemos actuar con tal prudencia, con la misma prudencia del Señor. Pero mire, no, David de inmediato señala juicio, y me imagino que David ya estaba preparándose para salir del lugar donde se encontraba y tomar una de las piedras que habría de ser la que lapidaría al que cometió tal acción. Y debe, no solamente eso, debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Debe ser severo el castigo en contra de esta persona. Debe haber una muerte inmediata. Y no es solamente la muerte del individuo lo que se procuraba en ciertas ocasiones, sino el despojo de todos sus bienes. Sus hijos, esposas, familia quedaban desprovistos de todo. Porque mire cómo él dice: el que tal cosa hizo es digno de muerte. Entonces, ¿cómo puede pagar 4 tantos? Debe pagar la cordera con 4 tantos. Lo que nos quiere decir es que sus hijos y su familia habrían de ser vendidos ante la ausencia de este hombre que recibía la sentencia de muerte, y como era la costumbre, entonces toda su familia, todos sus bienes pasaban a ser parte de aquel que había sufrido el agravio. Entonces, verso 7, dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová. Hermano, yo me imagino que a David se le fueron todas las fuerzas. Hermano, David no tuvo que recibir una exégesis, una interpretación de lo que sus ojos habían, de lo que sus oídos habían acabado de escuchar. Él entendió plenamente, entendió perfectamente de qué se trataba la metáfora que él había escuchado, la historia que él había contado.
tú eres ese hombre. Hermano, quedó desnudo ante la presencia de Dios. Quedó indefenso, quedó bajo el juicio de Dios. Y él sabe que cuando alguien cae bajo el juicio de Dios y no le sobreviene la misericordia, la gracia de Dios, lo que le espera es la muerte. Hermano, yo pienso que mientras Natán hablaba con él, ya él estaba arreglando cuentas con Dios. Ya él estaba procediendo al arrepentimiento. Antes de que Natán terminara de hablar, ya él estaba ajustando cuentas con su Redentor. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Y qué dice David? Nada. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, el reino que se había dividido por causa del rey Saúl. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Te habría añadido mucho más. Pero hay un corte de bendición en ese momento. Hay un corte del fluir de la bendición de Dios para con David y su casa. Te habría añadido mucho más. Y le hace una pregunta, hermano, mire, y esta pregunta brota del corazón de Dios. No es Natán, es Dios. Mira la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué David? Yo te di mujeres, te di un reino, unifiqué el reino de Judá y de Israel, te prosperé, te he dado más de lo que tú mereces. ¿Por qué? ¿Por qué pusiste en tu corazón y permitiste que subiera a tu corazón un deseo lujurioso de lascivia en contra de un hombre justo? Hermano, yo quedé impresionado con el relato de la muerte de Urías Heteo. Mire, cuando usted tenga un tiempo, lea el capítulo 11 de este mismo libro y vea lo que sucedió ahí. Usted va a ver el tipo de persona que era Urías. Un hombre comprometido con el pueblo. Un hombre íntegro. ¿Por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Dios estaba viendo todo lo que estaba pasando. Mire, Dios vio a Betsabé salir de su casa y Dios sabía las intenciones de Betsabé de ir a bañarse en un lugar donde su desnudez había de ser expuesta y la tentación habría de venir al corazón de David. Dios lo sabía. Dios sabía esto. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Mire, David, un escribiente de tantísimos salmos, conocía perfectamente la ley de Dios, conocía parte del corazón de Dios. Él no era un ignorante. Él conocía que Dios es un Dios santo, que es tardo para la ira, pero que se aira, que es grande en misericordia, que no tiene por inocente al culpable. Un Dios cuyo estándar es la perfección. Y un Dios que cuando determina algo
cuando decreta algo, no hay quien pueda cambiarlo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, la que tú conoces, acerca de la cual tú has escrito y has expresado, has hecho cánticos, has escrito salmos, poéticos y demás, haciendo lo malo delante de sus ojos? Mira, hermano, los pecados de índole sexual tienen tal efecto sobre los seres humanos que los ciegan. Los ciegan, hermano, y usted sabe que es así. El hombre que cae bajo la tentación del pecado de inmoralidad sexual, que se deleita en él, ya es víctima de él y no queda otra cosa que no sea practicar el tal pecado. Por eso nosotros tenemos que ser preventivos con relación a esto. Por eso es que nosotros no podemos exponernos, mire hermano, porque a la vez que usted le abre la puerta de su corazón a cualquier tipo de tentación que conduzca a ese pecado, nosotros, por ser criaturas, quienes hemos sido diseñados por Dios para disfrutar de tales cosas dentro del orden de Dios, habremos de ceder a ella. Hermano, no hay tal cosa que meter un pie al bote y luego sacarlo. Hermano, cuando usted mete un pie al bote de la tentación, de la fornicación, de pecados de inmoralidad, ya usted se va a tirar, como decimos con Twitter. Usted va a hacer un clavado olímpico hacia eso. Y nosotros por experiencia sabemos que es así. A diferencia del caso de José. ¿Recuerda a José? José fue seducido, fue atraído por la esposa de Potifar, fue acorralado hasta el punto donde tal vez ninguno de nosotros pudiera resistir. Su cuerpo comenzó a experimentar el contacto caluroso de aquella mujer que insistía en que él tuviese relaciones con él. Pero él prefirió perder su dignidad y salir corriendo desnudo, despojándose de sus vestidos para poder escapar. Pero esto no fue lo que hizo David. David no hizo esto, él miró, codició, así como Eva. Ya el pecado en su corazón, dice la Escritura, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No fue Dios. Dios estaba mirando toda la escena. Y Dios le había dejado a David su palabra. Le había equipado a él a través de todas las experiencias que él había tenido de una conciencia renovada, transformada, para que él entendiera que lo que estaba a punto de hacer no era correcto. Que lo que él estaba mirando con sus ojos no era bueno. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada. Mire, David no necesitaba que Natán le relatara todo esto, porque él lo sabía. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste por la espada de los hijos de Amón. ¿Lo mataste tú o lo mató Amón? Los hijos de Amón. Tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón, porque fue lo que tú decretaste contra él, lo que le llevó a estar expuesto en el campo de batalla, en el lugar donde tú sabías que la espada acabaría con su vida. Mira, amado hermano, nosotros somos responsables, no solamente de las acciones pecaminosas que nosotros cometemos, sino de aquellas que promovemos en otros. Amón pecó matando a un hombre justo, pero fue por la acción de David. Usted tiene que tener cuidado con lo que usted hace, que usted no esté incitando con sus acciones a otros a pecar. Usted tiene que tener cuidado cómo usted viste como dama.
Tiene que tener cuidado. Porque hay hombres que están cometiendo adulterio por culpa suya, como dama. Y es muy fácil para la mujer decir, es que el hombre tiene que ser espiritual. Y él no puede dejarse llevar por lo que yo estoy haciendo, porque yo no soy culpable. Amón fue culpable de la muerte de Urías por las acciones de David. Betsabé fue culpable también en ese sentido del pecado de David por haber ido a un lugar y desnudarse para tomar un baño donde no debió haberlo hecho. Así que vemos una reacción en cadena que se desata por la acción de una sola persona. Mira, hermano, la similitud que hay entre la acción de Betsabé y Eva. Mire, amada hermana, usted debe entender la seriedad, lo necesario que es para usted como mujer de Dios de cuidar su apariencia física, de cuidar su porte, de predicar a Cristo a través de su persona, en la totalidad de su persona, de su ser. Porque puede ser una mujer cuyo corazón es limpio, es puro y cuyas intenciones son nobles y piadosas, pero no así su vestimenta. Que no le haya entregado a Dios esa área de sí misma y que aún vista, que aún su porte sea el de una mujer mundana. Verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer. Miren, por cuanto me menospreciaste a mí para apreciar a una mujer. Usted ve la balanza absurda en la cual David puso a Dios. Tú me menospreciaste a mí para satisfacer aquel deseo que asaltó tu corazón. Mire, hermano, y si alguno de ustedes no ha experimentado esto, bienaventurado. Porque una de las experiencias más traumáticas en la vida de cualquier persona que le ha entregado su vida a Cristo es verse en esta situación, habiendo recibido el llamado santo de Dios, habiendo recibido el perdón de los pecados, habiendo recibido el lavamiento de los tales en la sangre de Cristo, habiendo participado de la gracia de Dios, rechazarla y poner en balanza al Dios Todopoderoso y hacer que pese más la pasión lujuriosa por alguna persona. Cambiar a Dios por sexo. Cambiar al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, por sexo, por placer. Tú me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué es otro pecado que vemos ahí? El orgullo. El yo. Pensaste en ti. La tomaste para ti. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero ¿qué secreto puede haber para conmigo? Mas yo haré esto, yo, Dios, haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Cuál es tu reacción, amado hermano, cuando eres confrontado con tu pecado?
Mire, hermano, muchas veces lo que intentamos es justificarnos y decir, fue culpa de mi esposo, fue culpa de mi esposa, fue culpa de mi jefe, fue culpa de mi hijo, fue culpa del pastor, fue culpa de alguien más menos de mí. Mire lo que hace una persona que tiene un corazón conforme al de Dios. No se justifica. A diferencia de Saúl, que cuando presentó sacrificios sin haber sido comisionado para ello, y es confrontado por el profeta Samuel, dice, no, mira, yo no fue mi intención, fuiste tú que te tardaste en venir. Yo lo hice porque yo vi que tú eres el culpable de no llegar a tiempo. Y el pueblo desertaba. Amado hermano, la cobardía es una de las características mayores de los impíos. Y todos nosotros en algún momento hemos tratado de justificar nuestro pecado, pero mire lo que dice David: pequé contra Jehová. Y Natán le dice, lo único que dijo fue pequé. Mía culpa. Yo soy el culpable. El único culpable soy yo. Él pudo haberle dicho, como dijo Adán, la mujer que me diste. Y la mujer dijo, la serpiente. Pero en último caso, Adán, ¿a quién le echó la culpa? A Dios. La mujer que tú me diste. Se imagina David diciendo, Señor, pero es que yo estaba tranquilo en mi palacio y esa mujer vino y se desnudó y se bañó donde yo la pude ver. ¿Por qué tú lo permitiste? Y en todo caso, si no fuiste tú, que Dios lo permitió, es culpa de la mujer. No, él dice, pequé contra Jehová. Hermano, porque todo pecado que usted comete, antes de ser cometido contra alguien o contra su propio cuerpo, que es lo que Pablo habla, el pecado de la fornicación, es cometido en contra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? En 1 Corintios, vosotros no sois vuestros. Verso 15, me adelanto. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y el verso 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira lo que le dice Natán. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, verso 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Escucha eso bien, hermano. Cada vez que un creyente comete un pecado y este pecado es de conocimiento público, el nombre de Dios es blasfemado. Yo no voy para esa iglesia porque en esa iglesia lo que hay un montón de gente hipócrita, pecadores, esto, aquello, y la lista sigue por ahí para abajo. Con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Ahora bien, hay otro relato en este mismo capítulo que nos habla de un pecado similar. No lo voy a considerar, pero le invito a que lo lea. Es el relato en el capítulo 13 de Amnón y Tamar, hijos de David de diferente madre. Y en ese relato, Amnón toma a Tamar bajo engaño, a su media hermana la viola, la desprecia, y David, su padre, no toma cartas en el asunto para disciplinar a Amnón, y Absalón, el que eventualmente se subleva contra David, mata a Amnón porque era hermano de Tamar. Los 4 tantos que David había determinado como que tenían que ser pagados. Muere su hijo, su hija es violada, Amnón es asesinado, Absalón se subleva contra él y él pierde el reino por un tiempo. Las consecuencias de una sola acción.
Natán le había dicho a David que pagaría las consecuencias con la muerte del hijo concebido con Betsabé. Y además de esto, lo que el mismo David había dicho en el capítulo 12, versículo 6, lo cual le sería añadido. Por eso tenga cuidado, hermano. Dios determinó contra él que su hijo moriría, nada más. Pero él contra sí mismo, por cuanto él emitió juicio, un juicio hipotético en contra de un hombre que estaba siendo presentado en la historia, Dios honró la palabra de David. Vas a sufrir, vas a pagar con 4 tantos la cordera que tomaste que no era tuya. Así que con la severidad que usted trate el pecado en otra persona, Dios lo tratará a usted y aún le añadirá. Para los que han alcanzado gracia salvadora, todo le es lícito. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero ellos no se dejarán dominar de ninguna. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La parte final del verso. Todas las cosas son todas sin excluir, pero aquellos que valorizan verdaderamente la gracia alcanzada saben que no conviene todas las cosas. Y quiero hablarle con relación a un asunto que hemos tratado superficialmente y hoy tal vez no nos dé el tiempo para hablar con relación a él de manera más profunda, pero existen 2 métodos de interpretación con relación a la Biblia, en especial a la salvación del alma. Está el arminianismo y está el calvinismo. Los calvinistas aseguran que la salvación no se pierde en ese sentido, mientras que los arminianos dicen que sí se pierde la salvación. El arminianismo y el calvinismo tienen en este aspecto su mayor cima. Los arminianos piensan que la salvación se puede perder y por ello ven la salvación en continuo riesgo porque depende del desempeño del creyente. Así que si analizamos la historia de David en conformidad con la escuela arminiana, entenderemos que David perdió su salvación por un segundo y entonces Dios le restaura la salvación. Tu pecado ha sido remitido. Y así se pasa la vida del arminiano, del que entiende como correcta la interpretación arminiana de Jacobo Arminio, viene de Jacobo Arminio, un teólogo del siglo XVI. Y entonces se mantiene bajo expectativa la salvación. Ahora sí, ahora no, entro, mi nombre es escrito en el libro de la vida, luego es borrado, luego es escrito, luego es borrado. Básicamente, eso es lo que aseguran los arminianos. Y depende entonces la salvación no de Dios, sino del desempeño del creyente. Los calvinistas entienden que la salvación es un don irrevocable y que para los santos nada les representa peligro de perdición una vez alcanzada la salvación. Lo que debe ser una realidad experiencial en nuestra vida es que, cómo debe armonizar, para no entrar en el debate per se, con relación al calvinismo y al arminianismo, debe ser lo siguiente, en nuestra experiencia. Pensemos y sintamos como calvinistas, viviendo bajo la seguridad de lo que Dios nos ha otorgado, no lo vamos a perder. Ese es nuestro pensamiento y en nuestro sentir. Mientras vivimos como arminianos, pero sin temor, porque el temor conlleva en sí mismo castigo. Lo que le quiero decir es que usted viva como un arminiano, en temor y temblor, porque lo que Dios le ha dado, aunque usted no pueda perderlo, es valioso para usted y usted no quiere pecar para no perder lo que usted sabe que no va a perder. Porque dentro del calvinismo impera el temor, la inseguridad. Y se considera al arminiano a sí mismo como un experimento de Dios, dado que depende de su desempeño, depende de sus cualidades, depende de su pureza, depende de su tiempo de oración, depende de su consagración y apartar del pecado. Mas nosotros hemos entendido que la salvación no es por obra, sino que es por gracia. El temor no debe dictar la pauta en nuestras vidas, sino la confianza que viene por el gozo de la salvación. El temor luego del pecado indica que vendrá el arrepentimiento y a ese temor no queremos llegar. Mire, hermano, no sé si usted
ha experimentado el horrible sentir del temor y vaciedad luego de haber pecado? ¿Lo ha experimentado usted? Sabiendo que no debía hacer tal cosa y la hace, luego de satisfacer su concupiscencia en la práctica de un pecado, ¿se ha sentido usted vacío? Triste por haber pecado contra su Dios. Mire, hermano, mi experiencia ha sido así. Es tan desagradable que no queremos volver a experimentarlo. Es como ser dejado a la deriva en el infinito del espacio exterior. ¿Usted nunca ha pensado en eso, hermano? ¿Cómo sería que usted estuviera en el espacio? Aquí estamos bajo tierra, seguro, firme. Pero usted nunca se ha pensado, usted estando en el espacio exterior, vagando sin tener un lugar fijo donde poner su pie y sin saber a dónde va. Yo he pensado en eso, y esos astronautas que van al espacio, el riesgo que corren de que alguno de los cohetes y los mecanismos que ellos utilizan para volver a la Tierra se averíe, se dañe, o cuando ellos salen a dar las caminatas fuera de la nave fallen y que ellos queden expuestos, como una película que se hizo muy famosa recientemente, en la cual los protagonistas están a la deriva en el espacio. ¿Usted no ha pensado lo horrible que sería ese último tiempo de su vida expuesto a la nada en el infinito universo? Soledad, muerte. Es como caer en un mar sin fondo, una tristeza lúgubre y la pérdida completa de la identidad. No saber dónde voy. Porque si mi Dios, mi Redentor, mi Señor, quien murió por mis pecados, ha recibido la ofensa de mi pecado, he manchado su nombre, he introducido en mí, quien soy propiedad y pertenencia de Cristo, el pecado, ¿qué me queda? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué puedo hacer? Hay un sentir, amado hermano, de vaciedad, una gran tristeza y sobre todo la pérdida de la identidad, porque si usted es un verdadero creyente, usted sabiendo que Cristo reside en usted y usted habiendo ofendido a Cristo, hasta su identidad como creyente desaparece. Pero no ocurre así en aquellos que están habituados al pecado, cuya identidad nunca ha sido cambiada y siguen siendo el mismo con nombre de que viven, pero que están muertos. Si usted no ha experimentado esto, amado, es muy lamentable su condición. Se siente uno perdido y sin esperanza. Luego de experimentar esto y ser rescatado, ¿quién querría volver a experimentarlo? Hermano, la gracia de Dios viene y nos rescata, y el Señor nos restaura luego de la práctica de algún pecado. Pero si algo tenemos que agradecerle a la práctica del pecado, es que ella nos llevó a las mismas puertas del infierno. Hermano, cuando usted peca contra Dios y siente todo esto es un anticipo de lo que será el infierno. Sin esperanza, sin salvación. Y Dios permite muchas veces que sintamos estas experiencias para que aprendamos y procuremos no volver a practicar un pecado que ofenda a Dios, que contriste su espíritu en nosotros. Mire, Él dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Por qué? Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Y quiero leer el contexto completo en el verso 3 en adelante. Pablo hablando a Timoteo y dándole palabras de ánimo, porque el hermano Timoteo estaba pasando un momento difícil. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpieza conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, Timoteo, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo,
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, Timoteo, y en ti, iglesia, en ti, amado, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si ese es el espíritu que te ha sido dado, puedes decir como dice el apóstol, mas no todas convienen, porque sé discernir entre el bien y el mal, sé discernir en aquellas cosas que parecen ser inofensivas para mi vida, las cuales el Espíritu Santo me ha redarguido que no deba hacer. Es malo ir a asistir a alguna fiesta en la cual se estará tomando, bebiendo y practicando el pecado. No es malo. Pero el Espíritu Santo nos dejará saber si es conveniente para nosotros asistir a ese lugar. Hay momentos en que sí, Dios querrá que nosotros vayamos a esos lugares para hacer luz en medio de tinieblas. Y habrá momentos en los cuales no. Porque Dios sabrá que no conviene que estemos en ese lugar. Todas las cosas me son lícitas, vuelve y repite, mas yo, y ahí viene entonces, ahí viene Pablo hablando en primera persona, mas yo, hermano, dilo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es ahí donde viene el dominio propio. Es ahí donde viene la persona del Espíritu Santo a tu persona y te capacita para ejercer el dominio propio, porque el Espíritu Santo no va a vivir tu vida. Él quiere que tú vivas la vida de Cristo a través de tu propia vida. No somos en ese sentido marionetas de Dios. Tenemos libertad para actuar y actuar en conformidad con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice el apóstol, y diga usted, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque si yo voy a la historia de David y veo cómo la gracia de Dios cubrió el pecado de David, entonces yo puedo pensar que yo puedo hacer lo mismo que hizo David y tomar la mujer de mi prójimo. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aunque esa es una realidad doctrinal, no es excusable que yo practique el pecado porque no se nos ha dado espíritu de cobardía. David fue un cobarde. Mire, hermano, y cuando usted va al capítulo número 13, ve a Amnón practicar un pecado similar al que practicó su padre, no le fue tan bien. No le fue tan bien. Usted no puede tomar un relato como el de Segunda de Samuel como un pretexto para practicar el pecado. Porque la particularidad de ese caso no es la misma que la suya. Mire, hermano, yo he conocido personas que han robado toda la vida y nunca se han buscado un caso. Mas conozco personas que la primera vez que han cometido este acto del robo de manera prominente han sido capturados y se encuentran en la cárcel. Hay unos que se han pasado toda la vida adulterando, fornicando, tomando la mujer o el hombre de otras personas y nada le ha pasado. Y he conocido casos de personas que en la primera han sufrido la paga de su pecado y han muerto. Si usted quiere tomarse el chance y tentar a Dios, pero hermano, eso no es lo que dicen los salvos, los santos, los redimidos. Ellos dicen, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Mire, hermano, yo recuerdo en un momento de mi vida donde yo quise pecar. Donde yo quise pecar. Usted, escuche lo que le voy a decir. Hubo un momento en mi vida en el cual yo quería que Dios hiciera lo que yo quería que Dios hiciera. Y yo no quería rendirme a la soberanía de Dios. Yo quería que Dios contestara una petición que yo tenía, que para mí era importante, al grado de la idolatría. Y por cuanto Dios no hizo eso, yo estaba sufriendo porque no me conformaba a la voluntad de Dios. Yo no quería hacer lo que Dios quería que yo hiciera. ¿Y sabe lo que hice? Premeditadamente y en contra de todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en mí, decidí apartarme de Dios. Hermano, eso era para que Dios llegara a mi vida y ya se terminara su trato conmigo. Hermano, yo no sé si usted ha estado en esa situación en la cual Dios le llama a usted a hacer algo y usted no está muy de acuerdo y Dios comienza a tratar con usted y usted comienza a forzar la situación y usted comienza a presionar la situación y usted comienza a desobedecer a Dios de manera flagrante. Usted comienza a ignorar el trato de Dios y por cuanto usted no puede manipular a Dios, entonces usted se revela contra Dios. No, hermano. No se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y podemos decir, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Y cuál es el yo que el apóstol está haciendo referencia? No es el mismo, obviamente, que él habla en Romanos. Hay una ley en mí que se deleita en la ley de Dios. Y hay una ley en mí que está cautiva por la ley del pecado. Obviamente él está hablando del yo que es en Cristo, la nueva naturaleza, la nueva criatura que ha sido formada en él. Tú puedes decir de la siguiente manera, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Haz un análisis, amado hermano. ¿Cuántas cosas tú sabes que te hacen daño? Y no hablemos en este momento del pecado de la fornicación, aunque está incluido. Pero hablemos de todo tipo de pecado, de todo tipo de situación que te ha alejado de Dios. Que tú sabes que es un impedimento entre Dios y tú. Y que no puedes dejar de practicar. Tendencias, costumbres, inclinaciones del corazón. Mira, hermano, usted tiene que aprender a disciplinarse a sí mismo y decir, esto me gusta, no necesariamente es algo pecaminoso, no es obviamente pecaminoso, pero es algo que se interpone entre Dios y yo y no me dejaré dominar de ello. Hablamos en estos días que estuvimos compartiendo en el lugar donde estuvimos el sábado pasado, hablamos acerca de la práctica de esas actividades. Son buenas, son saludables, no son pecaminosas. Pero esas actividades fuera de lo que es la iglesia y fuera de lo que es la vida dentro de las cuatro paredes de la iglesia, no pueden dominar nuestra vida. Porque sabe que, hermano, nosotros somos iglesia a las 24 horas del día. Y usted debe de entender, amado hermano, que su vida de santidad se vive la mayor parte del tiempo fuera de este recinto. Usted debe tener comunión con Dios, una comunión permanente, y ella se da cuando usted en el ejercicio de su libertad en Cristo no se deja dominar de ninguna de esas cosas. ¿Qué te aparta de Dios? ¿Qué cosa te domina? Mira, hermano, vivimos en un mundo sumamente materialista, en un mundo sumamente pasional, en un mundo sumamente erótico, en un mundo sumamente consumista, que nos bombardea todo el tiempo y pretende dominar nuestras vidas. ¿Sabe quién es el único que debe tener dominio sobre nuestras vidas? El Espíritu Santo. Y usted en su espíritu dominando su concupiscencia. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermano, usted debe comenzar a experimentar la libertad que hay en Cristo, negándose a aquellas cosas que le apartan de Dios. Sea valiente en el Señor. Cuando vengan estas cosas, usted diga, no me dejaré dominar, porque aunque me sea lícito, no es conveniente, no me conviene. Cuando pongo en balanza el bien
con mi Señor, la comunión con mi Señor, y el bien que recibo en hacer tales o cuales cosas que yo sé que manejan de Dios, que alimentan mi vieja criatura, que alimentan el orgullo, que alimentan la vanidad, yo diré, no me dejaré dominar de ninguna. Estemos en pie. Amado Dios y Padre de misericordia, te damos gracias por el Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor. Espíritu de poder. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, porque tu poder, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. Espíritu de amor, porque tú eres amor, Señor. Y hemos sido, Señor, llamados, hemos sido seducidos, hemos sido conquistados por tu amor. Ese espíritu que tú nos has dado, espíritu de poder, espíritu de amor. También ese espíritu de dominio propio. Oh Dios, gracias por las grandes victorias que nos has dado en nuestras vidas. Hemos comenzado, Señor, a experimentar, Señor, lo glorioso que es vivir una vida para ti. Una vida pura, una vida santa, Señor. Mas ahora te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos fortalezcas en aquellas áreas, Señor, que aún estamos en debilidad. Te rogamos, Señor, que la libertad que tú nos has otorgado, Señor, sea eficaz, Señor, en contra de nuestras debilidades, Señor, de las prácticas de aquellas cosas que aún siendo lícitas, no nos convienen, Señor. Oh bendito Rey, glorioso Señor, yo te presento a mis hermanos y a mi persona, Señor, en esta hora, y a todos los que pueden estar viendo, Señor, esta predicación, para que tú, Señor, les des una infusión de valor, fortaleza, de dominio propio, para que ellos puedan, Señor, vencer. Que puedan decir juntamente con el apóstol, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Padre, domina nuestras vidas. Espíritu de Dios, domina nuestras vidas. Rendimos nuestra voluntad a ti, rompe las cadenas, Señor, las ataduras, Señor, que aún pudieran estar atando áreas en nuestra vida. Hazlo para tu gloria, Señor, para el bien de nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor.